buenas tardes o buenos días, dependiendo de la parte del planeta en la que me estéis viendo. Hoy seguimos con nuevas narrativas y voy básicamente a explicaros esa segunda parte que Lula dejó ayer. Ayer ella explicó cómo se generaban esos mensajes a través de 3 reglas y 4 herramientas para generar esos mensajes. Entonces, yo hoy voy a enseñaros la segunda parte, que es cómo encapsular esos mensajes. Así que empezamos con ello. Siento, la verdad, que hablo bastante deprisa y no me va... Ahí, vale. Entonces, si en algún momento veis que me acelero, por favor, escribidme por el chat o Cristina, me interrumpes directamente y me dices, por favor, habla más despacio, ¿vale? Vale, pues lo primero, hoy os presento lo que son escenarios arquetípicos. Antes de todo, hay que entender que el lenguaje es performativo, es decir, cuando hablamos en comunicación y cuando hablamos en términos generales de lingüística, decimos que el lenguaje es performativo, es decir, construye nuestra realidad. La manera en la que hablamos, los términos que utilizamos, no son sino símbolos que nos ayudan a construir una realidad muy determinada. Por eso, aquí estamos hoy para construir nuevos marcos alternativos. Una de las teorías muy importantes para entender cómo se generan estos marcos es la teoría del encuadre o la teoría del framing. El marco proporciona al receptor una información necesaria para comprender los mensajes que están dentro de ese marco. Es decir, los marcos son excluyentes, lo que nos permite incluir ciertos mensajes y dejar atrás o fuera a otros. Nos dicen básicamente a qué hay que prestar atención. Una metáfora muy sencilla es cuando entramos en un espacio como puede ser un museo. Cuando entramos, por ejemplo, al Museo del Prado, no nos fijamos en las paredes, es decir, vamos a ver obras pictóricas. Nuestra mirada directamente se enfoca en la obra pictórica porque están encuadradas en un marco. Del mismo modo que cuando vemos nuestras pantallas del televisor, nos estamos fijando en el televisor y no en la estantería que tenemos al lado. Pues de esa misma manera trabajarían los marcos lingüísticos. Nosotros hemos decidido llamar a esos marcos lingüísticos escenarios, que son básicamente ejes temáticos que aportan nuevos enfoques al fenómeno migratorio y que conforman pues, esos marcos narrativos alternativos a los habituales que estamos acostumbrados. Por tanto, cuando hablamos de escenarios, ahora mismo sé que será seguramente un concepto muy abstracto, pero para que lo veáis bien, los escenarios arquetípicos que encapsulan los mensajes, en este caso migratorios, serían 3 escenarios que ya tenemos estudiados. Estos escenarios no surgieron de la nada, surgieron gracias a que hicimos pues, bueno, talleres, charlas, donde lo que hacíamos era básicamente invitar a mucha gente de diferentes escenarios, diferentes roles y estratos de la sociedad, y les invitábamos a hablar de las migraciones. Hablar de las migraciones en términos que se sintiesen cómodos, incluyendo nuestras reglas y herramientas. Por tanto, lo que promovíamos era generar mensajes, generar contenido. Una vez que analizamos todo el contenido que teníamos, nos dimos cuenta que había 3 escenarios específicos donde la gente se sentía muy cómoda hablando y encapsulaba esos mensajes. Ese primer escenario sería la naturalización, el segundo era la riqueza cultural y por último era el de futuros. Hoy os adjunto el escenario de Estamos todos juntos en esto y es básicamente un nuevo escenario que estamos trabajando en Por Causa. Debido a la crisis de la COVID-19, la sociedad está bastante convulsa y nos estamos dando cuenta que pueden plantearse nuevos escenarios que serían totalmente beneficiosos para nosotros y que nos ayudarían a sentar las bases de esa sociedad que muchos de nosotros y que seguramente los que estáis aquí en este cursillo aspiramos. Por tanto, dentro de ese escenario de Estamos juntos en esto, entraría pues esa campaña de regularización que está habiendo y que, por ejemplo, Italia ahora mismo se lo está planteando y también en Portugal hemos visto que el gobierno ha tomado. Pues ese tipo de medidas y mensajes e ideas entrarían en esto, dentro de Estamos juntos en esto. Básicamente lo que se promueve es la interconexión entre personas, dejar de lado la individualización y por tanto poner a la comunidad como base. Uy, no me va. Ahí, vale. Pues entro a explicaros el primer escenario de naturalización.
La representación de la naturaleza básicamente en un conjunto global es fruto de los cambios epistemológicos que se producen a lo largo de la etapa de la modernidad. Esto hace que la naturaleza sea un terreno que está básicamente regido por leyes universales, que están totalmente alejadas y son ajenas a lo humano y por tanto de la subjetividad. Podríamos decir que lo natural es irrebatible. Esto hace que este concepto en Occidente cobre muchísimo poder y por ello la gente cuando se habla de la migración como un fenómeno natural, es decir, el hombre, simplemente haciendo una revisión histórica, entenderíamos que el hombre desde la prehistoria ha ido moviéndose, es decir, era nómada, migraba, hasta, por ejemplo, conceptos como tenemos todo el mundo del sueño americano, es decir, muchos emigrantes europeos viajando al nuevo continente. Por tanto, si hacemos una revisión histórica, nos damos cuenta que la historia de la humanidad no es sino la historia de migraciones sucesivas. Por tanto, cuando hablamos en términos de naturalización de la migración, la gente se siente muy cómoda y siente que hay un respaldo. Y hay un respaldo por parte de la comunidad de ciencias tales como la historia, la antropología, la sociología. Y aquí os dejamos un pequeño ejemplo, Life Begins with Migration, es decir, la vida comienza con la migración, y nos pareció bastante ingenioso poner el logotipo de los espermatozoides migrando hacia el óvulo. Básicamente es ahí donde comienza la vida y donde comenzaría la primera migración, por así decirlo. El, el segundo escenario que os proponemos y que vosotros mismos sacasteis en nuestros talleres, básicamente es el escenario de futuro. Es decir, el pasado, la visión del pasado ya está construida. Entonces es muy complicada cambiarla y sobre todo porque ya está establecido. Y el presente, por tanto, también es complicado. Es una etapa de nuestra vida que estamos viviendo, es decir, estamos viviéndolo en tiempo real y no nos permite reflexionar. Pero sí hay un tiempo que nos permita reflexionar y sobre todo estructurar lo que queremos. Y es básicamente el futuro. Si lo asentamos en factores emocionales, como es el amor a los nuestros, eso permite que sea difícilmente irrebatible o que se pueda contrarrestar, básicamente porque la razón no entiende de emociones. Entonces, si recordamos conceptos como puede ser la familia, las generaciones futuras, o aplicando, por ejemplo, conocimientos que nos den la historia y la psicología, podemos conseguir realmente construir futuros. Futuros que no necesariamente tengan que ser distópicos, sino simplemente futuros cercanos. La clave básicamente es jugar con la incertidumbre del futuro, pero no utilizarla como miedo, sino como una herramienta de concienciación para recuperar nuestra agencialidad. Aquí os traemos un ejemplo que podría ser básicamente la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra tiene uno de los nietos que se llama Harry, que se casó con Meghan Markle, que era una artista y una actriz americana, y básicamente ella tiene un fenotipo afroamericano. La reina de Inglaterra nunca se hubiese imaginado de qué color iban a ser sus nietos. O, por ejemplo, lo que quieres para los migrantes puede terminar siendo lo que tengas para tus hijos, porque potencialmente todos somos migrantes. Es decir, si ahora mismo promulgamos políticas que se asienten en mayor control fronterizo o, bueno, elevar los muros como la Europa Fortaleza que nos explicó en la sesión pasada Ana, lo único que encontraremos es que nos estamos limitando como sociedad. Entonces, aquí viene una herramienta muy interesante como es el diseño especulativo, es decir, la imaginación de futuros es una herramienta muy poderosa que nos podría ayudar básicamente a definir los deseos de la gente. Hace unos años nadie se hubiese imaginado, por ejemplo, no sé, un coche volador. Pero la ciencia ficción, por ejemplo, lo ha utilizado y ahora mismo pues no nos resulta tan raro ese concepto de un coche volador o, por ejemplo, un coche que nos haga regresar al futuro. Porque son cosas que ya se han diseñado a través del diseño especulativo y que hoy en día lo tomamos como algo más natural. Entonces, en este escenario la gente también se sentía muy cómoda al hablar de un futuro cercano, no obviamente un futuro súper lejano, sino futuros cercanos. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno, si no entendéis algo, repito.
Y el tercer escenario es básicamente la riqueza cultural. Cuando hablamos de cultura, dentro de la antropología es un debate inmenso lo que hay para básicamente designar cuál es el término correcto para hablar de lo que es cultura. Pero bueno, vamos a tomar un concepto muy sencillo, que básicamente es cultura, es todas esas maneras de pensar, sentir y vivir. Por tanto, la cultura hay que entenderla como fluidez. Y en contra de todos esos saberes populares, la cultura, por tanto, no es estática, ni puede ser reduccionista o esencialista, es decir, no existe la cultura española o la cultura china como tal. Lo que existe básicamente es la confluencia de muchas culturas que conforman y resignifican. Entonces, lo que este escenario arquetípico lo que nos propone básicamente es ver la migración como un movimiento de origen. Es decir, la migración sería donde confluye todo aquello que nos define lo que somos. En este caso tenemos, por ejemplo, todo el ocio actual que tenemos se basa en el consumo de, de ciertas cosas que están marcadas por la diversidad cultural y que por tanto son resultado de procesos migratorios. Lo que comemos, la música que escuchamos, la decoración de nuestras casas, básicamente todo proviene de movimientos culturales que se han ido a, vamos, a, perdón, que básicamente se han ido asentando encima unos de otros, como si fuesen los estratos de la Tierra. Por tanto, aquí tenemos una de las eh, tenemos una de las diapositivas, tenemos una imagen que nos la diseñó César y básicamente lo que viene a reflejar sería esas típicas conversaciones que tenemos cotidianas con nuestros amigos o cuando encontramos que somos muy diferentes. Entonces, tenemos una patata, que es de origen peruano, un huevo que tiene origen en la India, y una cebolla que tiene origen en Asia Central, y están teniendo una conversación en la que se plantean las diferencias que tienen. Y sobre todo encuentran que todas las diferencias que tienen hace imposible que hagan algo realmente que valga la pena. Bueno, pues básicamente si juntamos todos esos ingredientes tendríamos el plato típico de España, que es la patata, la tortilla de patatas. Otro caso, por ejemplo, sería el que nos generaron también aquí, que sería el gazpacho. Es decir, los tomates y el pimiento son originarios de América, el pepino de la India, la cebolla y el ajo del Asia. Todo esto vino en un momento, pero ha venido para quedarse y ahora mismo nos sentimos tan orgullosos de ello y lo tenemos como plato típico nacional. Otro concepto que sería también bueno y donde las personas que decidieron trabajar con nosotros en estas charlas fue el concepto de orgullo nacional. Cuando hablamos de orgullo nacional, por lo general, tendemos a encuadrarnos en un marco que quizá no todos nos sentimos tan a gusto o por lo menos tan cómodos al hablar de ello. Pero si hacemos un poquito de esa revisión histórica, lo que nos damos cuenta es que el origen de ese orgullo nacional viene del encuentro de culturas, de la confluencia entre culturas de romanos, íberos, celtas. Entonces, somos básicamente el resultado de toda esa historia y esa confluencia de culturas que no nos da sino riqueza cultural. Y bueno, pues lo podemos ver también y apoyarnos en el arte, en la creación cultural, artística, todo eso. Ahora os voy a mostrar unos ejemplos para que veáis que todos estos escenarios que a priori, junto con las reglas, pueden parecer muy abstractos, sí que tienen en plan en la realidad, tienen una práctica y es una práctica que se puede ver fácilmente. El primero es en la comunicación política. Os tengo aquí, os muestro básicamente fragmentos de dos discursos. El primero es de Jacinta Ardern, la presidenta de Nueva Zelanda. En el 2019 Nueva Zelanda sufre un atentado terrorista y lo más normal en situaciones de miedo es que realicemos discursos de confrontación y donde es mucho más permeable el discurso del odio. Sin embargo, Jacinta Ardern abogó por otro tipo de discurso, donde básicamente era un discurso totalmente inclusivo y donde decía, pueden ser incluso refugiados que han elegido Nueva Zelanda como su hogar, porque este es su hogar, ellos son nosotros. Es decir, estaba aplicando evitar esa dicotomía entre nosotros y ellos en su discurso. O, por ejemplo, también tenemos otro ejemplo que es de Justin Trudeau, en el 2011.
en un foro para ciudadanos donde le preguntaban qué opinaba sobre Canadá y la inmigración, tuvo esta salida donde realmente lo que venía a decir era que él estaba a favor de la migración, puesto que Canadá era un territorio que se había construido gracias a todos los migrantes que habían venido de diferentes partes del planeta. Por tanto, él decía que, y vengan de donde vengan y sean cuales sean sus condiciones, estas personas quieren todas lo mismo, vivir en paz y crear un futuro mejor para ellas y sus comunidades. Y esto es lo que generación tras generación han hecho personas que estén en Canadá. Y esto es lo que hemos creado como sociedad diversa y extraordinaria que tenemos. Entonces, aquí os dejo dos ejemplos en comunicación política y luego periodismo de nuevas narrativas. Sé que en el periodismo es una de las áreas más complicadas para hablar de nuevas narrativas. Por lo general, lo que nos encontramos en el mundo del periodismo y en otros sectores también, como puede ser la publicidad, es básicamente un sector donde o se habla desde una perspectiva muy asistencialista y paternalista sobre los migrantes o, por el contrario, desde el discurso del odio. También se suele utilizar, y como repetía antes, la performatividad del lenguaje importa mucho. Y cuando escribimos artículos, por lo general recurrimos a adjetivos y a sustantivos que nos recuerdan a catástrofes naturales, es decir, avalanchas, mareas, palabras que asustan y que realmente no son inofensivas, es decir, tenemos que cuidar nuestro lenguaje. Por eso en Por Causa tenemos una iniciativa que es un blog en público, en el diario público, que se llama Con M de Contranarrativa de Migraciones. En él os dejo 3 ejemplos, básicamente, donde intentamos aplicar un periodismo con nuevas narrativas que sí que se lee, que es agradable y que no es un mal periodismo. En el primero, básicamente, y no os quiero desvelar mucho para que lo podáis luego vosotros leer, sería los romanos no eran blancos. En este artículo, básicamente lo que damos a ver es que el arte romano era policromado, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que las esculturas han perdido el color. Eso nos hace pensar básicamente que los romanos son blancos, pero no, los romanos eran básicamente mediterráneos y diversos, y la cultura romana básicamente era resultante de grandes movimientos migratorios. El segundo artículo se llama Farouk y Freddie Mercury. Farouk, o Freddie Mercury, como lo conocemos hoy en día, era parsi. Es decir, si Freddie cuando nace en 1946 hubiese tenido las políticas migratorias que tenemos hoy en día, nunca hubiese llegado a ser Freddie Mercury, ni por tanto tendríamos toda la riqueza cultural que nos ha dejado en la música. Y luego también tenemos otro artículo, quizá con un toque un poquito más ácido y más relacionado con la política, y es porque Priti Patel no quiere a sus padres. En este artículo lo que os hacemos reflexionar es básicamente, para aquellos que no conozcáis, perdón, el inciso. Priti Patel es uy, sí, vale. Priti Patel es la ministra de Interiores del gobierno conservador, ahora mismo del Reino Unido, y lo que ella promulga son unas políticas bastante duras contra la migración, es decir, evitar que los migrantes lleguen al Reino Unido. Esto podría ser la dinámica de cualquier partido político y sobre todo más tirando para conservador, pero lo que tiene ese toque irónico y ácido es que Priti Patel, sus orígenes son de Uganda. Sus padres fueron migrantes que llegaron en los 80 a Reino Unido, y obviamente con las políticas migratorias que su hija está promulgando hoy en día, nunca hubiese llegado a ser la ministra de Interior de Reino Unido. Entonces, esto sería en el periodismo de nuevas narrativas. Y ahora que estamos en cuarentena, pues las nuevas narrativas también han llegado a la pantalla. Encontramos, por ejemplo, Sense8, que es una serie que lleva un tiempo en Netflix, así que si tenéis tiempo, ahora la podéis ver. Y básicamente lo que Sense8 nos enseña son 8 personas diferentes, de diferentes continentes también, que son capaces de incorporar sus almas y actitudes en un mismo cuerpo gracias a los vínculos que ellos consiguen generar. Y luego tendríamos Years and Years, que es otra serie que la podéis ver en HBO. Y lo que en esta serie lo que vemos es básicamente
la proyección de futuro. Lo que se presenta es un futuro distópico en 2035 y básicamente esta serie tiene toda la narración que cumple con las reglas. Y he hablado muy deprisa, como siempre, así que aquí estaría todo. Si queréis que repita algo, como todavía quedan unos minutos, pues eso. Lo siento que he ido deprisa. Si tenéis alguna pregunta la podéis hacer ahora a través del chat. Vale, pues ¿puedes explicar la segunda diapositiva? Vale. A ver. A ver. La de los escenarios arquetípicos. Vale, sé que a lo mejor es un poquito complicado, pues para la persona que lo ha preguntado. Los escenarios arquetípicos, es decir, ¿puedes hablar un poco del futuro de las narrativas y la relación con las utopías? Vale, pues os voy a explicar primero esta y como da tiempo porque hablo muy deprisa, os contesto esa pregunta. Básicamente los escenarios arquetípicos sirven para encapsular todos esos mensajes semilla que hemos generado a través de las herramientas y reglas que ayer Lula os explicó. Cuando os decimos que el lenguaje es performativo, y me reitero, es básicamente porque construyen nuestra realidad. Entonces tenemos que ser muy exquisitos con el tipo de palabras que decidimos utilizar cuando generamos estos mensajes. Para entender también lo que es un escenario arquetípico, tenemos que entender básicamente de dónde viene. Y viene de la teoría del encuadre. Cuando hablamos de los marcos lingüísticos y narrativos, entendemos que hay un marco abstracto que nos hace fijarnos en ciertas cosas, que nos marca unos tiempos, nos marca un formato. Entonces, básicamente la metáfora sería entenderlo como ese marco de la televisión o ese marco que nos encontramos en un museo que nos permite fijarnos en la obra pictórica, que nos permite básicamente centrarnos en este color determinado porque nos conduce. El marco sería básicamente ese canal que hace que tú te fijes en unas cosas y no te fijes en otras. Cuando hablamos de marcos lingüísticos, básicamente lo que hacemos es fíjate en este mensaje, utiliza estas reglas y te dejes de fijar en otras cosas. Es así, básicamente. Y por tanto, los escenarios son esos ejes temáticos, es decir, ese casillero donde vas poniendo tus mensajes. Sí, la COF, por ejemplo, habla de ello y también podéis mirar a Bentham, si queréis, a otro sociólogo que explica muy bien la teoría del encuadre. La teoría del encuadre básicamente se ha estudiado desde diversas disciplinas, pero bueno, desde la sociología y la psicología yo diría que son los mejores enfoques si os queréis empapar de esto. Sí, básicamente Alicia lo dice, en plan, el elefante. Cuando os decimos no penséis en un elefante, ¿podrías usar autores sobre el encuadre, por favor? Sí, básicamente Bentham, si podéis, bueno, sí, básicamente eso. Y luego, ¿podréis hablar un poco del futuro de las narrativas y la relación con las utopías? Vale, pues en este caso, cuando hablamos de escenarios utópicos, hubo una de las charlas que hicimos, nosotros la llamamos migratones, porque es como ese hackathon, es decir, mucha gente viene con sus ideas y las intentamos compartir y vemos cómo, pues bueno, cómo hackear ese sistema de marco narrativo actual y tradicional. Entonces, cuando hablábamos de futuro y la relación con las utopías, es muy fácil cuando generamos esos futuros distópicos que a todos nos asustan, es bastante común que pensemos, por ejemplo, en invasiones o, por ejemplo, falta de libertad, la tecnología nos consume a todos, pero sí es cierto que nos cuesta mucho hacer una relación, por ejemplo, con las utopías.
Las distopías es algo muy fácil y muy sencillo, es decir, que no deseamos, pero es más complicado generar movimientos de acción social donde realmente veamos qué necesitamos. Entonces, Lula siempre lo explica de esta manera y las utopías deberían de relacionarse siempre con el amor, es decir, dejar de lado toda esa idea de individuo y empezar a primar más la comunidad, esas redes que generamos y al final, sobre todo, perdón, es que me estoy confundiendo con el chat, me estáis viendo el chat, ¿verdad? Bueno, básicamente que centremos las utopías en cosas que a lo mejor no son tan extraordinarias, sino que están cerca de nosotros y que las podemos asumir. Y eso. Sí, básicamente Lakoff, No pienses en un elefante de Lakoff sería un muy buen libro para hablar de... No, no te preocupes. Para hablar de los... Lula. Bueno, soy Sally, pero bien. Básicamente, sí, el libro de Lakoff de No pienses en un elefante es muy bueno para hablar sobre los marcos porque básicamente cuando tú le dices a alguien no pienses en un elefante, directamente lo estás conduciendo a que en su mente aparezca un elefante. Así funcionarían los marcos. Si yo te digo no mires para allá, ya estarás mirando para allá. Es la típica cuando estás con tus amigas y dices, uy, mira, de repente aparece el chico que te gusta y dices, no mires, no mires, no mires, directamente, instintivamente lo cognitivo aparece en tu cabeza y mira. Entonces, los marcos funcionarían de esa manera. Por favor, intentemos no mirar. A ver, ya los comentarios. Pues perdón por, por decir que Meghan Markle no es americana, es estadounidense. Lo siento. Y bueno, pues aquí terminaría mi charla.